Por su color blanco y porque no absorbe los líquidos, la madera de abedul es la más utilizada para la talla de los kaikus, unos recipientes característicos de esta zona navarra. Ahora coger la circunferencia para que salga redonda, pues se le marca. Y después para quitarlo. Para calcular y marcar el hueco del interior del recipiente, el kaikuguille debe descartar el grueso de la corteza y los daños que pueda tener la madera. Ahora el mango, para sacarlo derecho en el medio, se marca. Siguiendo las marcas trazadas, Francisco desbasta exteriormente la pieza de abedul. Cuanto más dura es la madera, más dificultosa se hace su talla. Para el final del desbastado es mejor utilizar un hacha de menor peso. Ese es más pesado, lo más gordo se quita con eso y este más suave, para no cansarse tanto. Ahora sacando el mango, pues esto después a ojo, ya una vez de que se haga de la circunferencia, después se coge y tira, ya es a ojo. El kaiku es un utensilio estrechamente vinculado a la cultura pastoril. Su diseño tiene una inclinación especial para introducirlo entre las patas de las ovejas, lo que facilita la tarea de ordeñar. Pues ahora esto ya está preparado para vaciar. Pues ahora mojar estos, si no se moja, cuando le hago fuerza, pues sale, ¿verdad? Pero si se mojan todos estos palos, como el kaiku mismo. Para el vaciado interior hay que hacer mucha fuerza y es necesario inmovilizar la pieza en un soporte llamado urca. Ya está seguro ahí. El kaikuguille inicia el vaciado de la pieza agujereando el interior con la barrena o taratilu. Al horadar la madera le da el ángulo de inclinación que debe tener el recipiente, procurando no llegar hasta el fondo porque se echaría a perder el trabajo. Esta herramienta andaba así como ando yo ahora, mi difunto abuelo. Siempre desde entonces está conmigo. Aprovechando la cavidad inicial o los 2 o 3 agujeros que se perforan en el caso de piezas de mayor tamaño, el trabajo se continúa con la herraquia. El extremo de esta herramienta tiene la forma de una cuchilla curvada. Francisco dispone de varios herraquia con diferentes anchuras de corte, adecuadas cada una de ellas a todas las fases del proceso, desde el desbastado del principio hasta el afinado final del interior de la vasija. Pues ahora ya no sobra, ¿verdad? Pero con el agujero se puede andar una herramienta mayor que esta. Y por eso voy a coger esta. Todas las herramientas que utiliza el kaikuguille para el vaciado deben tener buen temple en su filo. De la calidad de su afilado dependerá que la madera no se raje al rebajarla. Este es el trabajo más costoso de toda la fabricación de un kaiku. Por eso, Francisco ha elegido un modelo de poca capacidad que requiere menos horas de trabajo. Durante el vaciado la técnica es siempre la misma. Con el cuerpo el artesano ejerce la fuerza necesaria sobre el palo que empuja la herraquia para que corte, mientras que con sus manos sujeta firmemente la herramienta. Muy bien. Pues ahora me cambio la herramienta y a ver si lo vacío un poquito más. Es más liso para terminar.
A medida que se va rebajando el grueso de la pared del recipiente, Francisco utiliza una herraquia de menor capacidad de corte. A partir de este momento, el caikuguille debe prestar más atención, pues corre el riesgo de pasarse en el corte o de rajar la pieza. La zona debajo del mango es inaccesible para la herraquia y hay que rebajarla con la gubia. Con los últimos retoques, el artesano trata de quitarle las esquinas vivas a la madera para facilitar el lijado posterior. Con golpes certeros del hacha, Francisco iguala el borde de la boca. El repaso final con el cepillo primero y con la lija después dejará lista la superficie del kaiku. Bueno, vamos a coger el berbiquí, hacer el agujero del mango. Después de hacer el agujero para el mango con el berbiquí, lo repasa con la gubia y con la raspa. Una hendidura ornamental en la boca del kaiku y el retoque final con el hacha y la raspa dejan terminado este recipiente tradicional del Pirineo occidental. Bueno, esto ya ha terminado. Hoy, Francisco Larrechea solo hace kaikus por compromiso, pues se ha encargado de transmitir sus conocimientos del oficio a todos aquellos que han querido aprender esta artesanía popular. El kaiku se utiliza principalmente para elaborar la cuajada. María Bertiz es la mujer de Francisco y ella nos va a preparar una exquisita cuajada tradicional. Bueno, vamos a hacer una cuajada. Voy a poner las piedras en el fuego. Luego los sacaremos. Y cuando ya se esté hirviendo bien del todo, los colaremos aquí y dejaremos enfriar. Y cuando ya está un poco frío, echaremos a los kaikus y haremos la cuajada. Le daré esto, ya se pondrá cuajado del todo y ya está. Eso es la historia de la cuajada. Voy a coger las piedras y voy a poner al fuego. Cuando las piedras están al rojo vivo, María las saca del fuego, las pasa ligeramente por agua para limpiar la ceniza y después las introduce en la leche. En pocos segundos, las piedras transmiten el calor a la leche hasta hacerla hervir, dándole un sabor tostado especial. Ya está cocido y ahora hay que colar. Para terminar de echar la leche voy a quitar estos, porque ya estorban. Cuando hay dos personas se hace más fácil. Ya he colado, ya está todo y ahora está listo para que haga la nata, para que se enfríe. Cuando ya está frío, echaré los kaikus y le echaremos el cuajo. Bueno, ha estado 1 hora reposando y ahora le voy a quitar la nata. Le echo el cuajo. María aprendió de su madre a hacer la cuajada. La única diferencia es que el cuajo se obtenía del estómago seco de un cordero y ahora se compra líquido en las tiendas especializadas. Solo queda esperar que el cuajo haga su efecto en la leche caliente y la cuajada se enfríe. Ahora voy a probar a ver si está hecho la cuajada. Le pongo el dedo y si no sale leche ya está hecho. Pero ya ve que no hay leche. Y ahora se le pone la nata. Bueno, ahora voy a coger la nata y le voy a poner encima. Pero está muy blandito, muy delgadito, ¿eh? Pero se le pone así. Y aquí, así. Y ahora
a esto. ¡Hala! Eso es antes se hacían así las cuajadas. Kaikus y cuajadas son una seña más de identidad de las gentes de la montaña noroccidental de Navarra, que han sabido aprovechar con mesura todo aquello que su entorno les ofrecía. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.